Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, mi nombre es Jorge Ramírez y junto a mi esposa Trenti servimos a Dios en la Iglesia de la Espada en Montevideo, Uruguay. Hoy nos toca comentar Marcos 14 del 66 al 72. Dice así la palabra de Dios: estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó, diciendo: «Ni sé ni entiendo de qué hablas». Entonces Pedro salió al portal, y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: «Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo». Pero él comenzó a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a este hombre de quien hablan». Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y se echó a llorar. Qué lágrimas tan amargas las que brotaron de los ojos de Pedro en ese momento. Tremenda la desazón, la tristeza, el dolor que habrá sentido en ese momento, en el momento en que sus ojos se cruzaron con los ojos de Jesús. Haber sentido ese desconsuelo a causa de haber negado a aquel que tanto lo amaba, aquel que lo aconsejó, que le enseñó, que lo alimentó, que le mostró el camino al Padre durante 3 años. Hoy nos encontramos con una de las escenas de la vida de Pedro, ese baluarte de la iglesia naciente, que nos deja ver su debilidad y su fragilidad. Pero ninguno de nosotros está lejos de esto, ninguno, por más que creamos que nosotros nunca podríamos pasar por algo así. Nadie está libre de este tropiezo tremendo de negar al Hijo de Dios. Ahora, veamos juntos algunos de los pasos que llevaron a Pedro hasta este punto de la negación del Señor Jesús. En el capítulo 14 encontramos este camino descendente que lleva a Pedro a estar en este punto. El primer punto en el que quería pensar fue el exceso de confianza. Leemos en el capítulo 14, versículo 29 al 31, que el Señor Jesús, hablando de su muerte, de lo necesario que era que Él muriera, y que Pedro le dijo que para Él esto no tenía que pasar. Y el Señor Jesús en ese momento le dijo: «Pedro, tú me negarás esta noche». Y Pedro le dice: «Jamás te negaré, Señor. Estoy dispuesto a ir a la muerte por ti». Las palabras que salieron de la boca de Pedro reflejaban lo que había en su corazón, el orgullo que había en su corazón, un exceso de confianza necio. Y Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice: «No tengas más alto concepto de ti del que debes tener. Piensa de ti con cordura». El orgullo es como una bestia que destruye todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces es inevitable preguntarnos: ¿cómo estás con este tema del orgullo? A Pedro lo llevó por un camino descendente. Uno de los siguientes pasos que lo llevó a Pedro por este camino fue la falta de oración. Leemos en el versículo 38. El mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, en este momento de gran lucha, llamó a Pedro, a Jacobo, a Juan, para que oraran con él. Y el Señor Jesús intercedió en varios momentos, pero ellos se durmieron. La oración es un recurso bendito que Dios nos ha dejado. Es poder hablar con Él. Pero, ¿cómo nos cuesta hacernos el tiempo para orar? Para interceder por otros, para interceder por nosotros, para interceder por nuestra familia, por la iglesia, por la obra de Dios y por tantas cosas por las que tenemos que orar. ¿Estás orando? ¿Estás velando en oración? ¿Estás atento a lo que Dios está haciendo? ¿Estás buscando hacer su voluntad? ¿Estás teniendo estos momentos especiales de buscar en oración a Dios y toda la riqueza que hay en ella? Un hermano decía hace un tiempo: el secreto de la vida es la vida en secreto. Ahora, otro de los pasos que lo llevó a Pedro en este camino descendente fue no escuchar a Cristo. El Señor Jesús
había dicho que era necesario que él entregara su vida, que padeciera y que muriera. Pero Pedro, cuando llegó el momento en el que lo vinieron a arrestar al Señor Jesús, sacó su espada, cortó la oreja de Malco, y el Señor lo reprendió y le dijo: guarda tu espada. Y sanó la oreja de Malco. Pedro no había escuchado al Señor Jesús, no le había prestado atención. En cambio, leemos a lo largo de la Biblia, tanto en el bautismo del Señor Jesús como en la transfiguración, que el Dios mismo, Dios Padre, dice: hablando de Jesús, es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. ¿Escuchamos y obedecemos la palabra del Señor Jesús? ¿Escuchamos sus palabras? ¿Las guardamos en el corazón? Pero Pedro siguió dando pasos hacia tremendo tropiezo que es la negación de la persona del Señor Jesús. Y otro de los pasos fue las malas compañías y volver a hacer cosas que hacía en su vieja vida. Leemos que él estaba calentándose, rodeado con personas que no eran seguidores del Señor Jesús. Y cuando llegó el momento de confesar a Jesús, comenzó a hablar como hablaba antes, a maldecir, a hablar de formas que deshonraban a Dios. ¿Cómo son tus compañías? ¿Buscan a Dios? ¿Te animan a crecer? También nos podemos preguntar: ¿cómo soy yo como compañía? ¿Busco a Dios? ¿Busco animar a otros a conocer más a Jesús y a crecer? Las compañías son muy importantes. ¿Qué hábitos hay en tu vida que deberías no estar? ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Te distingues de los demás o sos igual que cualquiera de los que te rodean? El final de este camino descendente que llevó a Pedro a la negación, Lucas 22:59, dice que entre una negación y otra pasó 1 hora. Nos da ese dato. Eso no quiere decir que no es que lo tomó por sorpresa, como la primera o la segunda vez. La tercera vez, Pedro nega al Señor Jesús ya habiendo pasado por eso. En ese momento, canta otra vez el gallo y Pedro se acuerda. Cuando Pedro recordó las palabras del Señor Jesús al verlo, su corazón seguramente se quebró. Su corazón quedó hecho pedazos, hecho trizas. Pero quiero terminar pensando en nuestro Señor Jesús, que probablemente su mirada no haya sido de juicio cuando vio a Pedro, sino una mirada de compasión. Es que nuestro Señor ya conocía todas las cosas y había orado por Pedro para que su fe no faltara y cuando volviera pudiera fortalecer a otros. Y así es nuestro Señor. Podemos volver a Él, arrepentidos por haberlo negado, en tantas cosas en nuestra vida. Recibir su perdón, disfrutar de su amor, de la restauración que viene al estar con Él y de fortalecer a otros y animar a otros. Cuidado con tomar estos caminos que nos llevan a lugares como los que tuvo Pedro. Escuchemos el consejo, afirmemos nuestra vida en la roca que es Cristo y sigamos con amor y sigamos con pasión las cosas que Él nos ha dado hasta que Él venga. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.